Regresamos a esta segunda parte de Conexión Vida, hoy tratando ese tema interesante del libro de Josué. Y bueno, pues a esta hora hay que recordarles también a todos ustedes que estábamos hablando, padre, antes de irnos a comerciales, sobre los 24 capítulos que tiene entonces este libro. Así es, William. Entonces ya nosotros decíamos que el libro pues se encuentra prácticamente dividido en dos grandes partes. La primera de ellas son los primeros 12 capítulos que titula La conquista de la tierra de Canaán es decir, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21 se narra la repartición de la tierra, que corresponde a las dos tareas fundamentales de Josué. Es importante nosotros tener en cuenta que en el primer capítulo aparece quién es Josué. Entonces nos dice el autor sagrado que Josué es hijo de Nun, es el único dato que nos da. Tiene dos características fundamentales y es que es un hombre que se caracteriza por ser fuerte y por ser valiente, Josué. También hay otra característica fundamental y es que Josué es fiel de la ley y es invitado a no tener miedo ni a ser cobarde. Recordemos que uno de los elementos teológicos era la fidelidad, ya lo decíamos en la primera parte. Entonces, cuando uno es fiel a Dios, pues no hay por qué tener miedo, no hay por qué ser cobarde, sino por el contrario, cuando uno le es fiel a Dios, uno se llena de esa fuerza. Mire que, por ejemplo, ese dato es muy importante para nosotros los cristianos, hoy en día cultivar esa virtud de la fidelidad. Entonces ahí aparece en el primer capítulo quién era Josué y como una de sus principales características. Ya más adelante, pues vamos nosotros por allá hacia el capítulo 5, nos vamos a encontrar de que Josué circuncidó a los israelitas. Recordemos que la circuncisión empezó con Abraham, que fue uno de los signos visibles de la alianza entre Dios y Abraham, y pues aparece en el capítulo 5 del libro de Josué retomando el aspecto de la circuncisión. Si ustedes tienen la oportunidad de seguirme con sus Sagradas Escrituras, genial, ¿verdad? Entonces, es importante también tener en cuenta que en el capítulo 6 aparece la toma de Jericó. Recordemos que Josué aparece con esa perspectiva de conquistar la tierra. Entonces la orden de Yahvé fue rodear la ciudad durante 6 días y 7 sacerdotes llevarán el arca de la alianza. Recordemos que el arca de la alianza contenía las tablas de la ley y 7 trompetas de cuerno de carnero. Cuando suene el cuerno, todo el pueblo dará un gran asalto, ¿verdad? El gran alarido de conquistar la tierra. Por eso al inicio hablábamos un poco de la famosa Guerra Santa. Es importante también tener en cuenta que en el versículo 17 del capítulo 6 aparece la palabra anatema. Que eso, padre, a propósito, quisiéramos que de pronto nos aclarara qué significa esta palabra anatema. Es una palabra muy importante y vale la pena que ustedes me sigan allá, capítulo 6, versículo 17 del libro de Josué. Es una palabra que tiene su raíz hebrea, que significa jerem, implica la renuncia a todo el botín y su atribución a Dios, se da muerte a los hombres y a los animales. Me explico. El anatema es cuando, bueno, estamos en ese proceso de conquistar, ¿sí? Entonces lo que se conquista, la tierra, todo lo que esa tierra posee en el caso de hombres, de mujeres, todo eso debía de ser prácticamente purificado. Entonces se nos habla, por ejemplo, de los objetos preciosos, debían de ser entregados al santuario y el objetivo es consagrar a Yahvé todo el botín, todo lo que se había conquistado. Recordemos que Canaán está en ese proceso, entonces todo lo que hay allí, todo eso se consagra a Yahvé. Entonces, ¿eso con qué significado se hacía? Pues para dar victoria por el triunfo que se había obtenido. Entonces, anatema es precisamente ese aspecto, para que nosotros lo tengamos en cuenta, al igual si hay alguno que quisiera profundizar, en internet también encuentra uno bastante sobre esa palabra de anatema. Más adelante nosotros precisamente, William, vamos a ver que en el capítulo 7 se da una violación del anatema. Acán de la tribu de Judá se quedó con algo del anatema y de este modo provocó la ira de Yahvé, el cual pues le tocó a Josué, tomó a Acán con sus hijos e hijas y todo lo suyo y lo hizo subir al valle de Acor. Allí todo Israel
lo apedreó y luego fue quemado. Ese era el castigo prácticamente que merecía aquel que se atreviera a tomar algo que no le correspondía. Ya vimos nosotros que todo lo que se conquistaba debía ser presentado a Yahvé y no era lícito que alguien tomara algo de eso. Eso nosotros lo encontramos precisamente en el libro de Josué en el capítulo 7. Ya más adelante ahí se sigue avanzando. Después viene la conquista de Ai, eso lo encontramos en el capítulo 8. Después viene toda la coalición contra Israel, en la cual estaba conformada por varios pueblos. Ahí en ese capítulo se mencionan los pueblos hititas, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los givitas y los jebuseos, que son como todas las culturas que se encontraban cercas al pueblo de Israel. Bueno, padre, pues a nuestros amigos que en este momento están llegando, les estamos contando pues así a grandes rasgos sobre los diferentes capítulos que tiene el libro de Josué, pero quisiéramos que pronto nos contara en qué capítulo podemos encontrar también como la conclusión. Bueno, ya nosotros pues hace un momento, William, hablábamos de que prácticamente la estructura del libro son 21 capítulos, ya lo que es el capítulo 22 viene la conclusión del reparto de la tierra. Todo en el capítulo 23 del libro de Josué aparece la conclusión del reparto de la tierra. En el capítulo 23 encontramos nosotros como una despedida de parte de Josué. Claramente se ve ya como ese tinte en el cual él ya como que ya está terminando su misión, ya ha logrado su objetivo. Entonces encontramos también, hay muchos que hablan de un testamento espiritual de Josué. Y finalmente en el capítulo 24 aparece la renovación de la alianza. Nos dicen que Josué selló una alianza con el pueblo en Siquem. Tomando Josué una gran piedra, la plantó al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé, y esa piedra será testigo. El libro concluye afirmando que los huesos de Josué fueron enterrados en Siquem. Allí fue donde quedó sepultado Josué. Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta esa parte conclusiva de la obra, la encontramos desde el capítulo 22, 23 y finalmente el 24. Bueno, padre, pues para seguir avanzando en nuestro programa queremos también contarles a todos nuestros televidentes sobre los datos curiosos que encontramos precisamente en el libro que hoy estamos estudiando aquí en Conexión Vida. Bueno, para hablar un poco de los datos curiosos, pues tenemos que tener la Biblia en la mano, ¿verdad? Entonces, vamos allá al capítulo 24, versículo 29-30, en donde nos dicen que Josué murió a la edad de 110 años, ¿lo puede creer, William? 110 años, y fue enterrado, como lo dijimos, en Siquén. Pues ahí se habla de un lugar llamado Timnat Serach, es el lugar concreto donde reposó los restos mortales de Josué. Hay otro dato curioso, y es los reyes vencidos al oeste del Jordán fueron 31 los reyes. Recordemos en esa guerra por conquistar la tierra prometida, pues se conquistaron 31 reyes. Hay otro dato curioso, y es sobre Acán. Acán, como lo dije hace un momento, fue el que violó el anatema, que tomó algo que no le correspondía de lo que se había conquistado, y por eso se provoca el castigo y la lapidación y luego su incineración. Lo encontramos en el capítulo 7. Obviamente nosotros tenemos que, cuando nos acercamos al libro de Josué, tenemos que saberlo leer, ¿verdad? Hay muchas personas que lo leen como que salen con bastante temor, y hay que saberlo leer precisamente porque tiene todo un trasfondo teológico importante. Y finalmente, Josué erigió 12 piedras en medio del Jordán, donde habían pisado los pies de los sacerdotes portadores del Arca de la Alianza. Ese número 12, recordemos que la Sagrada Escritura significa elección. 12 son las tribus de Israel, 12 son las columnas que nos hablan por ahí en el libro del Apocalipsis, 12 son los discípulos de Jesús. Ese número 12 significa elegidos, elección, para nosotros tenerlos ahí en cuenta. Bueno, para destacar entonces en estos datos curiosos que estábamos hablando, Josué entonces muere a los 110 años pues de edad,
fue cuando pues ya se produce entonces el deceso de él, y que bueno, pues que nosotros también sigamos aprendiendo sobre este tema interesante sobre el libro de Josué. Nuevamente hay que recordarle, padre, que pues son 24 entonces los capítulos. A veces lo que decía el padre, pues nos confundimos porque pensamos que tan solo son 21 capítulos, pero qué bueno que hoy en este aprendizaje pues ya queda claro que son 24 capítulos, que son los que hemos venido estudiando en el día de hoy. Sí, porque los 21 capítulos pues hacen referencia, como lo hemos dicho, a la tarea concreta de Josué, que es la conquista y la repartición de la tierra. Por eso, queridos televidentes, pues nada más nos queda pues invitarlos a que ustedes se acerquen a este libro. Es un libro también maravilloso. Como lo decíamos, hace parte del bloque de los libros históricos. Recordemos que Josué no pretende como narrar una historia y ya estuvo. O sea, una serie de acontecimientos, de guerras, como lo vemos, sino que también el lector está llamado a encontrarle un sentido a este libro. Y qué bueno, por ejemplo, William, que usted también les haga esa invitación a nuestros televidentes a que se acerquen a este libro. Claro que sí, padre. Pues bueno, pues la invitación ya está hecha para que cada uno pues vayamos aprendiendo y vayamos conociendo sobre el libro de Josué. No sé, padre, antes pues de ir avanzando, ya sabemos que nos quedan pocos minutos, pero sí de pronto hablemos sobre los géneros literarios. Rápidamente recordémoselos a cada uno de nuestros televidentes que encontramos en este libro de Josué. Bueno, como en todo lado, siempre se van a encontrar las famosas figuras literarias. Las figuras literarias, pues está, por ejemplo, la hipérbole, que es las exageraciones. Vamos a encontrar también cifras numéricas. Entonces, la invitación, pues, también es a que nosotros nos acerquemos a la obra teniendo en cuenta como los distintos géneros literarios. También encontraremos comparaciones. Y como algo que me llamaba mucho la atención que al inicio William decía, y es el amor por la tierra, ¿verdad? No solamente por el planeta Tierra, sino por la región en donde nosotros vivimos. El Papa Francisco habla de la casa común. Y nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso de las 12 tribus de Israel, pues siempre se caracterizaron por esa unidad. Y pues bueno, esa es como la invitación que nos debe quedar en nuestro programa hoy, a cuidar también esta tierra. Ahí donde nosotros vivimos, esa es la tierra que Dios conquistó para dárnosla a nosotros. En el caso de los que tenemos la oportunidad de vivir en esta región del Sumapaz, acá en Fusagasugá, esa es la tierra que Dios nos dio y nosotros muchas veces no la sabemos valorar. Bueno, padre, pues esa era una conclusión que teníamos entonces para ya ir finalizando nuestro programa, agradeciéndole a cada uno de ustedes, nuestros televidentes, que siempre están acompañándonos aquí en Conexión Vida. Nuevamente recuerden que tienen una cita con nosotros en un próximo programa. Padre David, muchas gracias por compartir con nosotros estos temas interesantes. A usted, William, y a todo nuestro equipo de trabajo de Fusa TV, que Dios los llene de muchas bendiciones, y obviamente a ustedes, queridos televidentes, por acogernos siempre en sus hogares. Hasta pronto.